Sabemos de que todos estamos sedientos, todos estamos hambrientos de la palabra del Señor, amén, porque sin ella no podemos vivir. La palabra del Señor es nuestro sustento diario, amén. Gloria al Señor. Para dar comienzo en este momento para la palabra del Señor, les invito a que abramos nuestras Biblias allá en el libro de Filipenses capítulo 2. En el libro de Filipenses capítulo 2, gloria a Cristo, la gloria sea a Él por siempre y para siempre. Cuando todos lo tengan, indiquen con un amén para leer juntamente la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2 en adelante. Gloria a Cristo, amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Filipenses capítulo 2. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Hasta ahí nada más, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por mi hermano Henry, por lo que el Señor nos concede hasta este momento. Y si es así, nosotros no creo que ignoremos las Escrituras, y si algo no hemos puesto por obra, ha sido por falta de humillación nuestra. Y el Señor dice que Él ama a los humildes y les da gracia, pero el que se opone a Él, dice, lo resiste. ¿Saben qué es resistir? Lo echa fuera. Por eso debemos nosotros de saber cómo estamos delante de Dios. Una de las áreas también mirábamos con los hermanos en Tijuana. No les di un mensaje extendido, pero estuvo un mensaje corto, pero bien claro, de lo que dice Pablo. Y habla exactamente casi de lo mismo con lo que empezó el hermano en Santiago, de lo que dice en Efesios 5. Levántate tú, dice, como dice, levántate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirando que los tiempos son malos, aprovechando bien el tiempo, dice, mirando que los tiempos son malos.
El hermano pensaba y hablaba de los tiempos malos del día del juicio de Dios. Sin embargo, ese es el tiempo más malo todavía. Pero tiempos malos son ahorita que estamos viviendo. Porque si no obedecemos a la verdad, también hay muchos falsos para que te engañen. Estamos viviendo tiempos de apostasía. De ahí lo llevé a la escritura de Mateo 24, donde Jesús dijo, hablando de los últimos días antes de su venida, son tiempos peligrosos, y que procuráramos que nuestra huida no fuera de invierno o de día de reposo, que estuviéramos muy confiados, muy desahogados, muy descansados, sino que fatigados por alcanzar nuestra salvación, esforzados en todo. Porque los tiempos son malos, dice Pablo. Por eso, si nosotros no estamos dando el fruto que debemos de dar de Dios, ay de nosotros. Porque ya no es conocimiento el que hace falta, sino que humillación. ¿O es conocimiento el que nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Humillación. Y los tiempos, dice Pablo, como dice la Escritura, como dice, levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice. O sea que te adormece la carne, te adormece la desobediencia, te adormece el no querer poner por obra o no esforzarte legítimamente en obrar conforme a la palabra de Dios. Imagínense que muchas veces a muchos cristianos, y aún aquí entre ustedes, podría haber quien todavía se duela de cuando Dios le habla, como dijo el hermano, que a veces se les hace duro lo que les enseño. Y para mí no es una bendición, porque no es dura la palabra de Dios, es deliciosa. Y a veces se les hace difícil cuando Dios les habla y poner por obra lo que Dios dice. ¿Qué más hay después de eso? Dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, que por el tal ya no queda sacrificio que hacer. No dice así, sino que queda una horrenda expectación de hervor de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. Por eso mismo no entiendo por qué a muchos se les puede hacer dura la palabra de Dios si solo es bendición la palabra de Dios. Yo he hablado con toda la gente que he hablado. ¿Qué mal nos hace la palabra de Dios? ¿Qué mal nos ha procurado jamás Dios a nosotros? A ver, díganme ustedes, ¿cuándo Dios nos ha procurado un mal? Con lo que han quedado callados todos los hombres cuando contradicen la palabra de Dios, es cuando les pregunto, bueno, ¿y qué mal habla la Biblia? Que te rebelas contra ella, que te ofende. Si la Biblia la ves de punta a punta, Dios siempre te llama al reconocimiento de tu error para que no te vaya mal, hoy y allá. ¿No es verdad eso? A ver, ustedes los que todavía dicen que les hablo duro y que es dura la palabra, ¿cuándo les he dado un consejo que los destruye? ¿No me pueden contestar? ¿Sí que? A ver, contéstenme. ¿Cuándo les he dado un consejo que los lleve al mal o que los destruya?
No, ustedes solo dos están seguras de que nunca, los demás todavía no están muy seguros. No están seguros, ¿verdad? Solo dos hay seguras. Aquí dice que nunca les he dado un consejo que las destruya. Los demás no saben todavía, o no me entendieron. Todo lo que Dios nos procura es el bien. Y nunca la palabra de Dios nos ha llevado al mal, al menos a mí. Y yo lo mismo que Dios me ha enseñado a mí, les he enseñado a ustedes. ¿No es así? Por eso mismo pensemos. Y allí decía, en la lectura de Filipenses 2, donde salió el hermano, hablaba de cuál debe ser nuestra conducta diaria. Muchas veces, muchos hermanos quieren hacer mucho y patalean y se sienten desesperados y se ahogan, y a veces la obra de Dios ahí la tienen a la par para ponerla por obra, y están viendo más allá que qué hacen y no ponen por obra lo que primero tienen delante de sí. El otro día, ya dillitas, me decía la matal, no, la obra de Dios, y se iba, ¿qué? A vender. Decía, pero tanto que hacer que hay aquí en la obra de Dios y tenés que irlo a hacer a otro lado. El no comprender la grandeza de Dios. Por eso cuando Dios, yo le dije que me iba a ir para algún lado y me le quería ir y todo, quería dejar aquí, ya iba de camino, yo ahí me paré y me iba. Ya les he platicado eso. Me dijo Dios, si yo quisiera allá en una sierra salvar un alma, yo mismo la levanto, como a ti, o con gran poder para hablarles a otros en esa sierra. ¿O crees, me dijo, que hay algo imposible para mí? ¿Qué podía contestarle yo a Dios ahí? ¿Y tú crees que yo te necesito allá? Me dijo. ¿Qué le podía contestar yo a Dios? ¿Hay algo imposible para Él? Por eso pensemos, muchas veces tenemos la palabra delante de Dios. Dice ahí Pablo y les pregunta a los hermanos donde comenzó el hermano, ¿hallaron ustedes consolación en Cristo? ¿Algún afecto de amor? Y empieza todas las preguntas, consolación. ¿Qué hallaron? Dice. Y muchas veces entre nosotros chismeándonos estamos. Dice, qué bueno que ya lo saben, que hallaron eso, pero mi gozo sería cumplido, porque nada más me da gozo hasta cierto punto, dice, porque ya recibieron el Evangelio y ya conocen esa verdad, que en Cristo hay eso y que ustedes lo han experimentado en sus vidas. Pero yo me sentiría completo en mi gozo, dice, que ustedes sean imitadores de Cristo, que así como Él se los mostró, ustedes lo muestren el uno al otro. A veces estas muchachas y este muchacho peleándose, y les digo yo como que si no conocieran eso. O sea que me gozo que se sientan y dicen amén, amén, pero al no ponerlo por obra, el gozo queda a medias. Porque ¿de qué sirve que tengamos conocimiento si el conocimiento envanece? ¿No es mejor ponerlo por obra? ¿Qué piensan? Yo diría que no es tanto ir y venir y hacer, sino que vivir para Dios. Vivir para Dios es negarse a sí mismo, dejar de existir para uno. Y decía ahí mismo, viendo a los demás como superior a uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no existo, soy nada más sirviente de todos. Y a veces queremos predicar, decimos, oh,
que el Señor me diera la revelación de que me tiene el hermano Edgar. Pero ¿para qué la queremos si ya la conocemos? No basta al conocerla y vivirla. ¿Acaso se les ha ocultado algo de lo que Dios nos ha revelado? No todo se les ha dado a conocer. Entonces, ¿para qué queremos más si no hemos puesto por obra lo que ya sabemos? Por eso, no es que se trate de tener tanta conocimiento bíblico, sino que vivir como hijos de Dios, como hijos amados, imitadores suyos del conocimiento que adquirimos de Dios. No se trata de que hayan muchos predicadores, aunque haya solo uno, pero que lo que está hablando ese lo vivamos todos para Dios. ¿Ven qué sencillo es? O de eso se trata el evangelio, de que haya muchos predicadores. ¿Qué piensan ustedes? ¿De eso se trata lo que hacemos y lo que vivimos en Jesús? Eso, los hermanos en Tijuana, eso me decían, y estas muchachas me lo han dicho también, mi esposa también, se lo preguntaba ya días, y decía, bueno, ¿y solo a usted lo tenemos que oír, mijo? ¿Solo a ti? ¿Solo a vos? ¿No hay más predicadores? Aquel, no casan, dice, no casan. Pero sabemos que es la verdad. Y los hermanos en Tijuana lo mismo. Dice, hermano, he llegado a pensar. Y me hizo una pregunta un hermano, dice, dentro de todo el grupo, hermano, he llegado a pensar y hemos platicado con mi esposa, vamos a aquella iglesia, oímos aquel, vemos aquí este programa, aquel otro y aquel otro y aquel otro, y resulta que no casan con usted, y sabemos que la Biblia dice lo que usted nos está diciendo, y pensamos que ya no hay otro, sino que solo usted es predicador. Y le dije, están mal. Lo que pasa es que no necesitan a otro. Lo que necesitaban saberlo ya lo saben. ¿Cómo lo ven? ¿O a otro predicador necesita? Después de recibir el conocimiento de la verdad. Si ustedes me dicen amén y lo confirman en su corazón, ¿yo se los confirmé o el Espíritu? ¿Y qué más después de ahí? ¿Qué sigue? Humillarse y poner por obra. ¿Otro predicador necesitamos? Porque los tiempos son malos, dice Pablo. Mejor levantémonos, sacudámonos y pongamos por obra lo que sabemos de Dios. Yo no pretendo ser el mejor, yo nunca pretendí tener este conocimiento. Sin embargo, a Dios le plació dármelo. Y yo mismo me quedo maravillado de lo que Dios me da. Pero no me quedo hasta ahí, al contrario, mi alma se aflige más. O sea que no se envanece mi alma, ni creo que soy el mejor, sino que me aflijo de tal conocimiento que es demasiado maravilloso, y ay de mí si no vivo por aquello. Y para ello. Por eso pensemos. A veces ahí ando trabajando y digo, Señor, y este conocimiento demasiado maravilloso y tan grande, no, y las almas no debo de ir y venir y hacer. Y me dice Él, ¿acaso crees que los que aún están alrededor tuyo aquí donde estás no te han oído y te han visto tu actitud? Y mira a ver si quieren cambiar, dice, mira a ver si en verdad quieren poner por obra mi palabra, y entonces vayas a donde vayas vas a encontrar a este tipo de gente. En verdad, me dice, vale la pena gastarte para nada. Hay que ir y correr, me dice, para un lado y para otro. Si la misma gente que está alrededor tuyo no quiere poner por obra mi palabra, ¿qué hay que hacer? Hay que ir y correr a otro lugar para encontrar otro grupo, otra gente igual que no quiere obedecerme. ¿Qué sentido tiene? Vale la pena, me dice Dios. Pero bendito sea Dios
porque yo sí quiero. Y que yo estoy dispuesto a poner por obra su palabra. Y yo les aseguro, y voy a otro lugar y encuentro a la gente. Estuve en un lugar trabajando y se lo dije a ese muchacho, se convirtió y todo y se echó atrás y no quiso hacerle frente. Y así también ustedes, pensemos bien. Si en verdad hemos completado el gozo de Cristo, ya no hablemos de Pablo, el de Cristo. Porque allí es donde dice, bien claro, y yo cenaré con vosotros, dice, y ustedes, y tú cenarás conmigo. O sea, yo me voy a gozar contigo cuando me recibas, cuando entre tu corazón. Pero viene la otra parte de ser como Jesús. Por eso mismo, díganme ustedes, entonces, ¿para cuánto vale el estar haciendo los cultos? Muchas veces les he hablado de eso. Y les digo con todo mi corazón que si aquí hay alguno de ustedes que nada más viene porque predicamos la verdad, pero no quiere vivirla y le molesta, ni para qué está aquí. Y allá los hermanos en Tijuana lo mismo les digo. Si ahí está el montón de iglesias para entretener gente a colores, al escoger. ¿No es así? Si a las hermanas les gusta el pantalón, allá hay iglesias que les dicen bienvenidas, pintadas con pantalón. Les gusta predicar de todo lo que busquen. ¡Ay! ¿No es así? ¿Para qué perder su tiempo conmigo? Es más, lo que me voy a enojar yo y estarlos regañando a cada rato. ¿No es así? ¿Tiene sentido? No, si el asunto, hermanos, es de que en verdad aprovechemos bien el tiempo, de que en verdad nuestro tiempo no sea perdido, que cada reunión sea de confirmación de fruto y que Dios nos confirma su palabra en nuestros corazones y que la recibimos con alegría y nos gozamos en el Señor, y es para agarrar más fortaleza para seguir adelante, porque la palabra de Dios, si ustedes leen, dice que es también hasta vida para los huesos. Todo vivifica la palabra de Dios. Por eso no se trata de perder el tiempo, no se trata, hermanos, de estar estancados, sino que en verdad nos humillemos de corazón y tomemos en serio. Por eso les decía yo que entre ustedes muchas veces hay cositas que Dios les habla. Oigan bien, porque a veces no oyen bien, y eso me molesta a mí y al Señor, que no oigan bien. Que viene Dios y les pone el dedo en la mera llaga, y en vez de rectificar y decir Dios tiene la razón, nos enojamos y no nos humillamos a poner por obra lo que Dios dice y demanda de nuestras vidas. ¿Ustedes creen que así vamos a entrar a la vida eterna? Pregunto por el conocimiento que ya tienen. ¿Qué piensan? ¿No es soberbia esa? ¿No es soberbia? ¿Y qué dice que hace con los soberbios? A veces traemos cosas, oigan bien, yo sé que a ustedes les ha ido duro en el trato que ha tenido Dios con ustedes aquí, de quitarle los hijos del corazón, la familia, y tanto detalle que ha venido tratando Dios con ustedes, y les pone la llaga, y muchas veces en vez de rectificar inmediatamente todavía le piensan a ver si les conviene. Si esta carne, ¿acaso no lo tenemos claro que no vale nada y que es podrida, una sola llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza? ¿Nos queda duda de eso? ¿O a poco no nos ha dado suficiente conocimiento el Señor por su palabra para comprender eso? Y que no vale nada. Ahora, ¿dónde está esa humillación nuestra? Porque Cristo, siendo Dios, no tenía ni necesidad de venir a tomar
¿Sabían que Dios, oigan bien esto, tomar forma de cuerpo humano es una humillación terrible para Dios? Porque la carne es enemistad contra Dios. ¿No dice bien la Biblia? Y tener que tomar forma de algo que le ofende a Dios por causa de nosotros. Y no solo eso, dice Pablo ahí mismo, sino que aún así se humilló, dice. Después de esa humillación se sumió hasta abajo, hasta llegar a lo más vil, que es la muerte, porque la muerte solo es para los pecadores y Él es santo. Y tú no te puedes humillar, que te quieren dar vida eterna y sacarte de la pudrición en que estamos. Entonces, ¿qué buscamos en Dios? ¿Qué buscamos? ¿Qué más queremos? Los jóvenes saben que la juventud no vale ¿cuánto? Nada. ¿No es así? Hoy se pueden ver en el espejo y hacerse el pelo así, asá. Mañana, tarde o temprano, si Dios quiere que estén en esta carne, se van a hacer así puras de esas pasitas que venden en las cajitas que se las comen, todos churucos, y ahí van para el sepulcro. Y se acabó, se lo comieron los gusanos y pasó tu vida. Y volaste y todo fue vano. ¿Tenemos dudas de eso? Y entonces, pues, ¿qué buscamos? Por eso Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. A veces por un sentimiento carnal de que le dieron por un lado. Imagínense ustedes, cuando yo empecé a conocer a muchos de ustedes, tenían celos de ministerios y de hombres predicadores, y yo les dije: quiten su corazón de ahí, porque eso no agrada a Dios. Pónganlo en el Señor, porque bueno es tener celo, pero celo de la santidad de Dios. ¿No es bueno de eso? Ser santos como Él es santo, de eso sí es bueno tener celo. Como dijo Pablo a los corintios, eso les dijo: los celo con celo de Dios, les dijo, no con celo de hombres ni de carne, sino de santidad de Dios. Porque yo, dice, los quiero presentar como una virgen pura a Cristo, santos para Dios. Ese celo sí es bueno tenerlo. ¿No es bueno ese celo? Pero celo de tal predicador, de tal ministerio, como ustedes venían todos contaminados por el diablo y engañados. ¿Para qué tener toda esa basura? Y muchas veces zapateando se fueron de aquí muchos, y bravos, y otros no han vuelto. Y ustedes de dicha me han aguantado, y Dios quiera que sea para una completa humillación, para que en verdad heredemos la vida eterna. Porque de otro modo vamos a estar perdiendo el tiempo, y de nada nos va a aprovechar todo este griterío que les estoy dando. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale una iglesia para el Señor? Un ministerio de los que hay. Infierno vas. Eso dice la Biblia, le digo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y cuántas religiones valen ahí? Le digo. Los impíos, ¿saben qué me dicen? Ni una vale, mis. ¿Cuántas valen? Nada. Por eso, si en verdad hemos creído que en Cristo hay eso, pues vivámoslo. Si quieren tener ejemplo de humillación, dijo Pablo, comencemos con el que Él nos dio. No le importó aún ser Dios. Se despojó de su trono de gloria. ¿Quieres más ejemplo todavía?
¿No dice así ahí? No escatimó ser Dios, semejante a Dios, se despojó de su trono de gloria. Y tú de una carne podrida no te quieres despojar, de un primo borracho, de una madre sinvergüenza, o de un padre pícaro, de un hijo rebelde, de una mujer soberbia. ¿Qué más quieres que te diga? Y lo cambias por lo que Dios te dice, y prefieres a veces estar al lado de la carne que de lo que Dios te dice. ¿Qué vale más, lo que Dios dice o lo que la carne hace? ¿Qué piensan? Piénsenle, no solo me contesten, piénsenle. ¿Y tú crees que vas a arrancar esa hoja o la vas a cambiar cuando te está diciendo ahí que Dios da gracia a los humildes y que resiste a los soberbios? ¿Tú crees que la vas a cambiar, Jonathan? Tú matal. ¿Qué piensan? Por eso pensemos entonces. Y yo les digo otra vez lo que les dije a los hermanos allá: los tiempos son malos y peligrosos. Si tú no quieres, Dios mismo dice que envía un espíritu de error. ¿Para qué lo envía? Ustedes no saben eso todavía, yo sé. ¿Para qué lo envía? ¿Para qué ha enviado la mentira del diablo el Señor dentro de su pueblo? ¿Para qué? Muchos se quejan de eso. Yo le doy gracias a Dios y nomás tiemblo ante Dios, no ante el enemigo, ante Dios, ante sus verdades divinas y eternas que no pueden variar, porque está escrito que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. ¿Quién es Él? No tiene ni mudanza. No esperes. Muchos están esperando que Dios cambie de opinión. No, te equivocaste. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo mismo que le dijo a Israel, ¿no lo mismo nos dice a nosotros? ¿O ha cambiado Dios su mensaje? Sed santos porque yo soy santos. ¿No lo mismo dice? ¿Ha cambiado Dios? No, pero que la desgracia, dicen unos, en la desgracia se van a quedar. Por gracia somos salvos, porque no merecíamos la salvación. Eso quiere decir gracia. Que un favor que Dios nos está haciendo, porque los pícaros que éramos nosotros, hermano, y los sinvergüenza, malín que éramos. Las mujeres ponen cara chiquita cuando empiezo a hablar así. Va a matar lo podrido, va a matar que somos, sin Dios y sin esperanza en ese mundo perdidos. Yo no sé, muchos no tienen temor. Yo sé que hay un que otro pelón predicando en un rinconcito y en otro por allá, como les estoy hablando yo todavía. Yo lo sé, pero es muy contado. Pero eso porque así está escrito, que la mies es mucha. Y cambiemos eso, pues. ¿Quién vio eso? ¿Yo? No, el Señor. Pero por pura misericordia de Dios, porque Él no puede faltar a su fidelidad para consigo. Pero de esa misericordia y esa fidelidad para consigo mismo, y así le dijo a Israel, que por amor a sí mismo iba a hacer lo que iba a hacer. No porque ellos, hasta le dijo a Moisés, apártate, le dijo, que los voy a consumir, le dijo. ¿No es así? Es que en la rebeldía del hombre, hermanos, no es ni digno de ser amado. Por eso es que cuando habla Dios de sus grandes hombres de Dios, sometidos, que han sido siempre contados, porque la cantidad de gente que ha nacido, a los que se someten, olvídense, es como
una cana en el amos, pues va, en la cabeza del amos, una cana. Quien le busque una cana al amos en este mundo. Nomás salgo de ahí, doy la vuelta ahí y ¡pum! Encuentro esa high school allá, allá. Pero miro los bultos y el montón de muchachas semidesnudas y el montón de muchachos todos feos y horribles, puros demonios se miran en esa gente. A ver cuántos hombres justos hay en medio de todo este mundo perdido. ¿Y qué dijo Dios de ellos? De los cuales el mundo no era digno de tenerlos en medio. ¿No dice así Dios en el libro de Hebreos capítulo 11? ¿Ah? Solo pecado y pecado, rebeldía tras rebeldía. Hay gente que le está diciendo a uno, sí, es verdad. Y al rato llega el diablo, sí, diablito, te quiero. Le dice, imagínense. Y dice, someteos a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Por eso, pensemos pues. Pensemos, este Robert y Jonathan podrían ser un justo de esos en medio de todas esas escuelas podridas que hay. Porque cuando el Robert me habla de sus maestros y yo los voy a oír y a ver lo que dicen, cuando hacen esas reuniones que quieren que vayan los padres, dan lástima a esos maestros. Digo, los maestros están peor que vos, le digo. No saben nada tampoco, pura basura hablan, y lo que enseñan es muerte nada más. Digo, solo porque tenés un compromiso con la ciudad y con esta gente que nos rodea es que debemos de estar, le digo, diciéndoles que sí, 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 sí a esas sus tonteras que hablan, digo. Pero de otro modo era de morirse por rebelarse a ellos. Si voy con un doctor, tantos años de estudio y no saben nada, porque vas, te tienen que estudiar, que no sé qué, y que siempre dieron algo, que te enfermaron más porque no saben nada. Pobres engañados van a morir. Bien dice la Biblia que Dios falseó la sabiduría del hombre y los enloqueció y los hizo torpes. Yo no sé si ustedes pueden ver eso, pero yo veo toda la gloria de Dios en su palabra. Esos doctores lo que estudiaron fue porque, mírenme, quieren ser ricos, ganar dinero fácil, ladronismo, pura impiedades, todo eso. Este mundo cada vez se pudre más y está más destruido. A ver, hermano y hermana, platícame entonces, ¿qué buscas aquí? ¿Te seguirás resistiendo a Dios? El mundo solo produce más maldad y más pecado en cada una de las acciones que tiene. Así como me oís cuando están hasta en las escuelas, solo para eso, para producir más pecado y más maldad. Todo lo que el mundo hace porque están entregados bajo de la potestad del maligno, dice la Biblia que está el mundo. ¿Y qué bien puede ser ahí la gente? ¿O qué puede ser bueno? ¿Y tú, hermano, no estás agradecido con Dios y hermana para humillarte y poner por obra lo que Él te dice, teniendo el ejemplo de Jesucristo delante de nosotros? ¿Qué más quieres entonces? Por eso, hermanos, caminemos firmes en Dios. Les hablé a los hermanos, les digo de eso, de los tiempos peligrosos, cuando Jesús dice, y habrán falsos cristos. Solo en eso. Un Cristo en aquella congregación, otro Cristo en aquella, otro Cristo en aquella, otro Cristo en aquella, y otro Cristo en aquella, y otro Cristo en aquella. ¿Y qué son esos Cristos? Espíritus engañadores. ¿Por qué cada una tiene un Cristo? No, hermanos, son de Dios, ¿cómo los juzga así? Porque esta tiene su doctrina diferente que aquella. Este es un Jesús y aquel es otro Jesús. Aquel tiene otra doctrina diferente que aquella. Ni uno se parece. Todos tienen su propia doctrina. Es más, ¿sabían ustedes que así como en los, ¿cómo les llaman muchos a los ministerios?
de otra forma, concilios. Cuando se levantan un concilio de una iglesia, ¿sabían ustedes que aún entre el mismo concilio un pastor tiene una doctrina y otro pastor tiene otra? ¿No sabían eso ustedes? ¿No sabían? Hay un concilio que es de la misma congregación, del mismo ministerio. Allá hay un pastor tal vez en una aldea y por allá en otra ciudad hay otro pastor del mismo. Aquel le dice a las hermanas que no se tapen y este le dice que sí. El mismo concilio. Sus propias enseñanzas y sus propias doctrinas. Su propio Jesús. Vendrán, dijo Jesús, falsos cristos. Y muchos dicen que el Papa es falso. No, hombre, son espíritus engañadores. Por eso, pensemos bien. Yo, como les he dicho a ustedes, yo la verdad no quisiera ni predicar la palabra. Cuando me han hablado de iglesias a mí, no solo ustedes, pastores y montón de gente, ¿por qué no abre su iglesia, hermano? Dios lo usa. Digo, váyanse ustedes con su iglesia. Si la iglesia de Jesús, digo, ya hace 2000 años fue establecida y ya está abierta, ¿para qué la voy a abrir yo? Si ya la abrió Él. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿No es así? Hay que hacer más ahí. Felipe de seguro, cuando lo tomó el Espíritu, fue a abrir su propia iglesia. Pedro la otra para él y Juan la otra para él, y cada quien con su propia doctrina. No, Señor, los tomaba el Espíritu y todos coordinaban. Y llegaba Pablo allá y allá estaba Pedro y predicaba en medio de él y regañaba al Pedro y allá llegaba el otro y así. De esos eran tremendos. Esos y decían lo que el Señor les había dicho, bien claro. No era asunto de tener un concilio, un ministerio, ni nada de eso, sino que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso pensemos hoy, los tiempos son malos. ¿Te quieres humillar? O ahí está delante de ti la perdición. Los tiempos son malos y peligrosos. Hay falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos enseñadores de atanates. La Biblia no dice que uno, dice Pablo, se amontonarán maestros que les enseñen conforme a sus concupiscencias. No dice que uno. ¿Qué quiere decir amontonarse? Hasta sobrarían, dice. Puro gusanero iban a hervir. Dice, yo te enseño mejor que aquí, que yo allá, que aquí sientes la presencia de Dios, nosotros tenemos la verdad. No, que allá, no, que aquí, nosotros somos los mejores. Por eso cuando ustedes vinieron que quiera lo mejor, quietos les dije, no somos de ese montón. Aquí o se ponen bien o váyanse, les dije. Son testigos ustedes de eso. ¿Son testigos? Aquí no somos los mejores, les dije, ni somos de ese montón. Aquí sí se siente la presencia de Dios. No, hombre, esa la tienes que sentir donde quiera que tú andas si eres del Señor. Porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Tú debes de ser un templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y dónde se debe sentir? En todo lugar donde yo ande. Ahí lo siento. Si soy del Señor, si no me engañé solo. Amén. Espero en Dios que en verdad crezcamos legítimamente y que pongamos por obra la palabra de Dios. Y que no sea en vano todo lo que estamos haciendo, porque de otro modo lástima me van a dar ustedes. Y en verdad van a ser dignos de lástima también, como el resto del mundo. Si la Biblia dice que Dios le da lástima lo que le va a pasar al pecador. Así dice. ¿No dice la Biblia así? Que Dios se duele. ¿Qué es lástima? Pues no es dolor. Es que ustedes a veces se me quedan viendo como que si no me entienden. La hermana Bea se fue para allá. Dijo, viene muy bravo y me la escondo aquí. Allá está, ¿verdad? Se duele, dice, del castigo de los pecadores. ¿No es así? Es que como que a veces nos creemos ya muy bonitos en el Señor, ya muy grandes y muy crecidos. No, hombre, si en Dios no hay excepción de personas, o somos o no somos, eso es todo. ¿No es así?
¿Para qué nos engañamos solos? Así es de que espero en Dios que hayamos entendido el propósito de Dios en esta noche, amén.